Então, Sartre nace en 1905 en la ciudad de París. Va a morir en 1980, a los 75 años. El padre de Sartre muere mientras su mamá, la de Sartre, está embarazada. Por lo tanto, Sartre no conoce a su padre, que trabajaba en la Marina, no sé si era ingeniero o algo parecido, trabajaba en la Marina, bueno, muere. Entonces Sartre es educado por su madre y por la familia materna, fundamentalmente por su abuelo. El abuelo de Sartre, el abuelo materno, va a ser muy importante. Es la familia Schweitzer. La familia Schweitzer, muy conocida porque uno de ellos fue Albert Schweitzer, ¿no? Es un tío abuelo, digamos, de Sartre. La figura paterna, entonces, es este abuelo. Si ustedes quieren saber un poquito el ambiente o las impresiones que tenían Sartre niño, ¿no? Lean Las Palabras, Les Mots. Las Palabras, que es la última obra de tipo literario que es de Sartre, de 1964, creo. Después de Las Palabras le da el premio Nobel a Sartre, que él rechaza. Así que es en la familia materna y con la figura de su abuelo. En Las Palabras él retrata un poco la de un niño aparentemente bonito, con bucles y demás, pero ya se nota que tiene un ojo nublado. Poco a poco eso se va a desarrollar con un estrabismo que va a tener toda su vida Sartre, un ojo hacia afuera, y en un ambiente en el que es muy protegido y donde las vocaciones de tipo literaria, de tipo filosóficas, espirituales, etcétera, son muy apreciadas. Por lo tanto, esta vocación hacia la literatura que va a tener desde muy joven Sartre, de que escribir y que los escritores y la importancia que tiene el ejercicio de la práctica literaria, todo eso formaba parte un poco de su educación y va a ser uno de los temas de Sartre que él va a enfocar hasta el último día de su vida prácticamente, lo irrisorio que es la vocación literaria, ¿no? Esto va a escribir él constantemente a través de su Flaubert, que tiene 4 tomos, a través de su obra que es la literatura, etc. Es un hombre que se pelea permanentemente contra su vocación literaria sin poder dejar de escribir, es un grafómano. Sartre hace su liceo y se prepara para entrar a la que ya conocemos como escuela de élite en Francia para estudios filosóficos y estudios científicos, que es l'École Normale Supérieure, en donde entra poquísima gente de todo el país. Sartre es como un número 1, sumamente brillante, entra a l'École Normale Supérieure para estudiar filosofía. La camada de Sartre que entra en 1905, imagínense, 18 años, 1923 más o menos, en la posguerra, en la inmediata posguerra de la Primera Guerra Mundial, la camada de Sartre que entra con él a l'École Normale Supérieure está formada por figuras muy importantes después en la cultura francesa. Por ejemplo, Georges Canguilhem, médico y epistemólogo, que fue una figura señera de los trabajos de epistemología, fue el tutor de Foucault, entre otras cosas. Georges Canguilhem, Claude Lévi-Strauss, también compañero de Sartre, el creador de la antropología estructural, Maurice Merleau-Ponty, un filósofo de enorme importancia en la década del 50, en la década del 60, Paul Nizan, menos conocido quizás por gente, pero que fue muy importante en una época, era el gran amigo de Sartre, era estrábico para adentro, entre los dos hacían un equilibrio. Tenía la misma altura porque Sartre tenía, como decía Sartre, le faltaba 1 centímetro para ser enano. Y Nizan, que escribió un par de libros, murió durante la Segunda Guerra Mundial porque se movilizó y fue enrolado en el ejército. Escribió libros como Les Chiens de Garde, Los Perros Guardianes. La rebeldía de Paul Nizan lo hizo ser comunista, ingresó al Partido Comunista, después salió del Partido Comunista, etc. Pero fue una figura muy importante de los jóvenes
vanguardistas de filosofía de la década de fines del 20 y parte del 30. Otro que fue compañero de Sartre, Raymond Aron, que después en el terreno de la sociología, de las ciencias políticas y de la filosofía también fue importante. Así que fue una camada de nota de particular brillantez. Sartre quería ser escritor, siempre ya no tenía otra meta. Intentó poco más o menos escribir algunas cosas que mientras tenía 20 años. Todo esto les quiero decir que parte de un contexto que es el fin de la Primera Guerra Mundial, donde Francia es victoriosa, derrota a los alemanes, de alguna manera se venga de la derrota de 1870, pero es un mundo bastante particular. La Primera Guerra Mundial fue una hecatombe, fue una masacre, la primera vez que se aplicó los avances de la tecnología de la sociedad industrial para la matanza. Fue una guerra mundial, si uno busca los motivos jamás lo va a encontrar por lo irrisoria que fue, pero las consecuencias fueron sumamente nefastas. Francia, a pesar de ser victoriosa, era un país que estaba poblado por decenas y centenas de miles de inválidos y viudas. Al mismo tiempo, por supuesto, esto provocó una crisis civilizatoria. Piensen que desde 1870 en adelante, hasta la Primera Guerra Mundial, fue una época de la constitución de una sociedad industrial y además de los estados centralizados, la Alemania de Bismarck, la Francia republicana, la Tercera República, la constitución, la consolidación de los imperios, tanto el francés como el inglés. Ahora me acordé de algo. Me equivoqué otra vez en la primera clase, cuando hablamos de Colli. Hice un error y esto quedó grabado y esto hay que corregirlo. Cuando yo dije en un momento dado que Colli, que había editado las obras completas de Nietzsche y que las tradujo al francés, no las tradujo al francés, sino que fue el que, a cargo de la edición, pero los que tradujeron las obras de Nietzsche al francés fueron franceses importantes como Klossowski y como otros también. Así que eso fue un error. Y hubo otro error, pero no me acuerdo la cual es. Entonces ahora sigo con Sartre. Entonces piensen ustedes que esto fue una crisis civilizatoria. La idea del positivismo, orden y progreso, la idea, digamos, de paz y administración, si lo quieren trasladar a nuestras tierras, la idea de que con la ciencia y la democracia se podía llegar a conformar un mundo de paz y progreso, todo esto reventó con la Primera Guerra Mundial por lo que esto provocó. Y esto tuvo sus consecuencias en el mundo cultural, un descreimiento tanto de los favores que puede aportar la ciencia, es decir, una crisis del positivismo en general, del utilitarismo también, de los favores que puede aportar la ciencia y además una crisis muy profunda de los ideales republicanos de la democracia parlamentaria, ya sea en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso ahí surgen distintos tipos de movimientos contestatarios que se dan en los primeros movimientos fascistas en Italia, la formación de grupos paramilitares de tipo fascista en Austria, es decir, Mussolini y Hitler, y también la presencia de lo que se conoce como vanguardias estéticas en todas sus manifestaciones, desde la música dodecafónica hasta el dadaísmo, etcétera. Un mundo en donde el caos asoma, un caos a veces creativo, a veces muy fecundo, y por otro lado asoma un caos cuyos peligros se verán después, poco a poco, en la entreguerra. Este es el mundo de Sartre, ¿no? Un mundo en donde el horizonte está muy abierto, pero al mismo tiempo un poco cerrado, porque en el mundo de Sartre, que es el mundo filosófico, Francia es huérfana. Francia es muy pobre filosóficamente. Ustedes ya vieron que en el siglo XIX el mundo filosófico es alemán. Y si uno piensa en el mundo francés no pasa nada. Palabras como Victor Cousin y tantas otras palabras no dicen nada en la historia de la filosofía. Fundamentalmente en Francia lo que sí hay es una manifestación literaria muy importante en la novela, eso nadie lo va a negar. Hay un Flaubert, hay un Stendhal, está Maupassant, está Victor Hugo, está Nerval, están todos estos hombres de la poesía y de la novela. Francia es literaria, ¿no es cierto? Pero filosófica es alemana, está desde Schopenhauer hasta los neo-hegelianos
Nietzsche y Marx, indudablemente lo es. Entonces, la herencia filosófica francesa en tiempos de Sartre es muy pobre, no tiene maestros. Sí, no tiene por quién guiarse, persiste el positivismo empobrecido, hay un neocantismo. Cuando uno habla de un neocantismo está hablando de filósofos que quieren encuadrar un horizonte moral, universal, que se adapta un poco a la Tercera República Francesa. La Tercera República Francesa está dominada, digamos, por un espectro ideológico político que se parece al radicalismo, digamos, nuestro, ¿no? Es decir, son radicales, socialistas, de centro izquierda, etcétera, ideal de educación, ideales de corrección, digamos, como una clase media bien instalada que le dio el aura a toda la República Francesa. Piensen ustedes que cuando uno habla de República Francesa está hablando de un imperio. Francia tiene 600.000 kilómetros cuadrados, la parte metropolitana, y 13 millones la parte imperial. Es decir, calculen cuánto es 20 veces, creo, ¿no? En la parte imperial. Francia ya se instaló durante el siglo XIX en Argelia, en Indochina, en Vietnam, en la Costa de Marfil, en el norte de África, en Guadalupe, etc. Eso es Francia. Hacia el exterior con sus colonias, y al interior con esta república austera, etc. En este mundo neocantiano de corrección de clase media y de pobreza filosófica, Sartre y sus compañeros no encuentran realmente maestros. En el año, uno de los compañeros de Sartre, que va a ser bastante importante porque va a ser un contendiente, Sartre siempre Sartre fue el centro de una batalla cultural, es decir, todos contra Sartre, Sartre contra todos. Uno de los que estaba contra Sartre era Raymond Aron, especialmente durante toda la década del 50, porque Raymond Aron, aparte, era un rara avis en el mundo filosófico y cultural francés porque era un liberal. Eso era realmente como es casi una cucaracha. No, estaba absolutamente fuera del sistema de la izquierda cultural que era la que dominaba con Sartre como adalid. Por supuesto, nada que ver con el Partido Comunista, tampoco con la derecha monárquica, morraciana, ni nada por el estilo. Era un hombre liberal y que disputó y le dedicó muchísimas páginas a Sartre, lo leyó muchísimo a Sartre, lo leyó muy bien y Sartre nunca le respondió ni le dijo, tal era el desprecio que tenía Sartre que no le contestaba. Ya que Raymond Aron no hace más que repetir su tesis de cuando era joven, que era mentira además, ¿no? Pero Raymond Aron, en el año 1933, Sartre tiene 28 años, Aron también tiene 28 años, Aron le dice a Sartre que en filosofía está pasando algo nuevo, pero eso nuevo lo que está pasando pasa en Alemania. Estoy hablando del año 1933, el año en que Hitler asume la Cancillería. Que está pasando algo nuevo en Alemania y que eso nuevo se llama fenomenología y que es una cosa totalmente que no tiene antecedentes, pero que va a renovar absolutamente todo. Esto se lo dice Aron, que va a ir a Berlín a hacer su tesis de doctorado sobre la filosofía de la historia. Sartre realmente ante esta orfandad también va Paul Nizan, se van a Alemania. Se van a Alemania a ver de qué se trata todo eso, a ver qué es lo que pueden aprender. Y ahí descubre Sartre la fenomenología. La fenomenología, es decir, descubre al fundador de la fenomenología, que es Edmund Husserl. Yo le escribo más en el pizarrón, porque a ustedes no les importa ningún apellido y búsquenlo, googleenlo. Husserl. ¿Cuántas S? SS, linda palabra. Y su discípulo, un discípulo que después va a tomar su propio camino, por supuesto, que es Heidegger, ¿no? Heidegger, que publicará el Ser y Tiempo en 1927. Sartre va a descubrir esto, ¿no? Va a descubrir la fenomenología. La fenomenología es una filosofía sumamente complicada, muy complicada. Es decir, se la puede simplificar, se puede leer manuales, se puede leer distintos tipos de cosas, pero es ese tipo de pensamiento que uno, cuando cree que se está aclarando y avanza, vuelve nuevamente a las penumbras, ¿no? Entonces, pero era aire fresco. ¿Cuáles eran los obstáculos filosóficos que había que sortear para buscar aire fresco? Bueno, uno, el positivismo, como dije, terminar con esa idea del positivismo, en donde se supone que el único pensamiento válido es el modelo científico, y esto adaptado a lo social y a lo filosófico da engendros, es decir,
exactitud, demostrabilidad, verificabilidad y todo este rigor y lo conceptual y toda esta idea de que el conocimiento es eso y que todo el resto es superstición, ilusión o lo que fuere. Por el otro lado, en general, el racionalismo, ¿no? Lo que se llama racionalismo. El racionalismo se sostiene en una teoría del conocimiento, innumerables teorías del conocimiento, el sujeto y el objeto determina al sujeto, realismo, el sujeto no determina al objeto, todo es percepción, idealismo, realismo, idealismo, etcétera, una escolástica moderna que también había que sortear porque de eso no se salía nunca. La fenomenología aparentemente es una salida, porque la fenomenología propone una vía más directa de entender el mundo, como una vía directa, inmediata, casi podríamos decir intuitiva, como decía el mismo Husserl, de entender el mundo. Lo que no significa un irracionalismo, sino que significa que hay que poner en marcha otro tipo de pensamiento que no es el pensamiento de las teorías del conocimiento clásicas. Y entonces esto es de ir a las cosas mismas, ¿no? Ahora, esto de ir a las cosas mismas no es algo tan sencillo, porque no es que exista la cosa y el sujeto que va a la cosa. La cosa es una abstracción, pero si uno quiere entender un poco, si quiere entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, lo primero que hay que hacer, fenomenológicamente hablando, es no aprender algo, desaprender. Es decir, hay que poner entre paréntesis, decía Husserl, todo lo que nosotros sabemos, que son como filtros, ¿no? Como hábitos y costumbres por las cuales nos alejan de cómo funcionan las cosas y las gentes. Entonces, esta especie de puesta entre paréntesis para llegar, como hacía Descartes. Además, Husserl escribe sobre Descartes, ¿no? Es decir, Descartes que decía con la duda metódica, hay que poner todo en tela de juicio para llegar a lo evidente, a lo mínimo, y lo mínimo, y lo mínimo, mínimo, es el yo pienso, es decir, llegar a lo elemental para llegar a la certeza y lo evidente. Despojarse de todo para llegar en un estado aparente de pureza para poder desentrañar la esencia de las cosas. Había algo así. El método fenomenológico, en vez de conceptualizar tanto, en vez de racionalizar tanto, describamos cómo son las cosas, describir. Es decir, hay como una especie de pendiente literario, es decir, describir cómo son las cosas. Vos querés entender una situación, comprender una situación, mírala, describí las cosas, describí cómo funcionan, etc. Digamos que, hablando mal y pronto de la fenomenología, esto que aparentemente es una banalidad, es indefectiblemente que se convierta cuando uno cuenta la fenomenología. Al mismo tiempo es muy complicada, porque Husserl es un hombre que ha escrito innumerables tomos y se siguen publicando los tomos husserlianos, ¿no? Y es un hombre de una abstracción y de un método obsesivo, analítico impresionante. Es decir, para llegar a las cosas mismas y desaprender, cuando un filósofo dice que hay que desaprender y llegar a las cosas mismas, sepan que 50 tomos, ¿no? Para llegar a algo que no exija filtros, no directamente por una muralla. Pero a Sartre le interesa el tema. Le interesa el tema, hay un despertar en él, empieza a leer un poquito a Heidegger, no mucho, fundamentalmente a Husserl. Hay una idea de la fenomenología que para Sartre va a ser fundamental, es el eje de toda la filosofía de Sartre, hasta incluso cuando se vuelve marxista, digamos, cuando elabora un marxismo a su medida, que es la figura de la conciencia. Esto es fundamental, la conciencia. La fenomenología según Sartre, tiene un pivot, un eje fundamental que se llama la conciencia. Entender lo que es la conciencia, es mejor decir lo que no es la conciencia. Es decir, no es lo que nosotros creemos que es la conciencia, no es yo tengo conciencia. La conciencia no se tiene, ¿no? Somos conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia no se tiene. Tampoco podemos decir que la conciencia es algo que tenemos en la cabeza, o que la conciencia es una especie de receptáculo, o que es una especie de bodega en la que entran cosas. Yo soy consciente de eso porque entonces tengo algo. No es algo donde se depositan imágenes, no es algo donde hay retratos. La conciencia es algo absolutamente vacío, translúcido, ligero, ¿no? Que no alberga ni contiene nada. Esto es lo que va a desarrollar Sartre. Esto le interesó muchísimo, porque esto lo va a llevar a la idea de libertad. Pero Sartre
encuentra en la fenomenología una serie de desarrollos que a él le interesan, porque además la fenomenología, si hay una disciplina a la que se acerca más, es la psicología. Y en la década del 30 la psicología tiene ciertos desarrollos, fuera de la psicología positivista, fuera de la psicología experimental, ciertos desarrollos como la de la Gestalt y otros que se ocupan del mundo de la percepción, es decir, las estructuras formales de la percepción, mirar. Uno mira de acuerdo a ciertas estructuras formales. Hasta los test de Rogers, si ustedes quieren, implica una elaboración mental sobre lo percibido. La fenomenología se propone ser una filosofía de una psicología posible. La psicología fenomenológica, que es una materia que está en las facultades. La psicología fenomenológica. Se propone ser una epistemología de la psicología. Entonces Sartre empieza a escribir sus primeros textos filosóficos durante década del 30. Es decir, cuando hablo de la década del 30, 36, 37, 38. Escribe 1, 2, 3 textos que tienen que ver con este tema. 4. Uno se llama la imaginación. Otro se llama lo imaginario. Tema, la imagen. Otro se llama esbozo para una teoría de las emociones. Tema, la emoción. Otro se llama la trascendencia del ego, el yo. A través de estos 4 textos, que rozan el tema de la psicología, él va elaborando los primeros conceptos de lo que va a ser su propia filosofía. Tanto la imagen como la percepción, tanto el yo, tanto como la emoción, van a ser efectos de una cierta actividad de lo que, como dijimos, llama la conciencia. Conciencia imaginante, conciencia emotiva. El yo, por ejemplo, que está pensado como el centro de nuestra personalidad, como el centro, como una especie de sol desde el cual salen los rayos, ¿no? Lo que va a decir Sartre, esta es una ilusión intelectual. Es decir, en realidad el yo es un producto de la conciencia. La conciencia necesita unificar el flujo que la constituye en un núcleo. Entonces el yo es un producto, un efecto de la conciencia. No es el centro que va a ser consciente, es el centro que va a resultar de una actividad consciente. Esto lo publica Sartre en la década del 30, hasta el año 40, que creo que es donde publica él La trascendencia del ego. Al mismo tiempo, durante la década del 30, Sartre también publica sus primeras obras literarias, porque este es un bicéfalo. Escribe filosofía y escribe literatura. Escribe los cuentos de El Muro, que es una serie de relatos como La infancia de un jefe, Eróstrato, etc., una colección de relatos que se va a llamar El Muro. Algunos son realmente interesantes para leer, ¿no? La infancia de un jefe, por ejemplo. En general, el ambiente de Sartre, de los personajes de Sartre, tanto en su cuento como después en su primera novela de 1939-40, que se llama La náusea, que después se hizo como conocida, La náusea. El ambiente es de una mirada descarnada, disgustada de la burguesía francesa, ¿no? Es decir, de los valores de la burguesía francesa, o si quieren, de los valores de esa clase media republicana de la que yo les hablé anteriormente. Su mezquindad, su monotonía, su aburrimiento, su falta de coraje, es decir, su cobardía, su individualismo, su frivolidad. Siempre hay algo de eso, ¿no? En La infancia de un jefe, si no recuerdo mal, también se trata de un joven que quiere ser rebelde, que creo que es homosexual o algo parecido. Tiene un padre déspota, pero al final termina siendo fascista porque el sistema lo recupera, lo adapta y él se sube a la cúspide del sistema, etc. Después hay uno de los cuentos que hay una presencia es la época de la Guerra Civil en España. Y esto tiene un efecto sumamente importante en toda Europa, también en Francia. En Francia la Guerra Civil Española descalabró al gobierno del Frente Popular, que era el de Léon Blum. Léon Blum era un socialista, un hombre muy interesante, un
un gran político, pero que, bueno, que le fue mal. Primero porque de tanto querer equilibrio, típico de los radicales, ¿no? De los socialistas radicales, de querer estar bien con todo el mundo, al final quedan mal con todos. Tomó una posición neutral respecto de la Guerra Civil Española, cuando lo lógico era, por su doctrina e ideología, tomar partido por la República. Pero tomó una posición de apoyo solidario, pero sin meterse en nada, cuando ustedes saben que se habían metido todos allá contra la República. Eso lo desestabilizó, provocó una cierta decepción a mediados de la década del 30, y además hubo muy fuertes denuncias de corrupción, ¿no? Creo que el caso Stavisky o algo parecido, hay una película de Alain Resnais al respecto. Entonces, al mismo tiempo, en esta entreguerra, como se dice, Francia tiene ciertas zonas culturales muy dinámicas y muy fuertes fascistas. Es decir, hay una vanguardia fascista que está en la literatura, que está en distintos ámbitos culturales, de las nuevas camadas. Es decir, el fascismo es contestatario, no es el fascismo que uno dice es todo reacción o son genocidas o lo que fuere. Había una avanzada. Prácticamente todas las vanguardias y todos los movimientos nuevos estaban contra la democracia parlamentaria, que es un fracaso, hipócrita y todo ese tipo de cosas. Por un lado, por el lado fascista, y por otro lado porque el comunismo, ya está Stalin, por supuesto, atrae a mucha gente, se constituye el Partido Comunista, que más o menos se va instalando a pesar de todas las internacionales con las que tiene que combatir el leninismo, a pesar de las luchas internas y de los juicios y demás. El Partido Comunista empieza a tener una fuerte presencia en Francia, la tendrá cada vez más fuerte, funda la CGT, está en el proletariado, también es antiparlamentario. Entonces hay un descreimiento de la política en hombres como Sartre. Otros ingresarán al Partido Comunista y otros se harán fascistas, como Diego La Rochelle o Brasilac y tantos otros, que eran gente de mucho nervio y mucha contestación y bastante inteligencia. Entonces, Sartre también adopta una actitud crítica a la sociedad burguesa, pero sin orientación política. Es decir, Sartre no tiene orientación política, sigue trabajando sus temas de la fenomenología, sigue escribiendo estos cuentos, estas novelas, hasta 1940, donde ocupación alemana. Es decir, Sartre en ese momento tiene 35 años, publicó La náusea, publicó estos textos de filosofía, y Francia es invadida por los alemanes. La Alemania de Hitler aparece como la primera potencia de Europa y con grandes posibilidades de ser la primera potencia planetaria. Allí Sartre es enviado a un centro de detención para hacer trabajos de meteorología, donde no hace absolutamente nada. Dice que tira un globo para arriba para ver para dónde va el viento. Pero tiene mucho tiempo libre, y en ese tiempo libre hace lo que siempre hace Sartre, toma notas. Se publicaron los carnés de guerra, toma notas y estudia. ¿Y qué estudia? Heidegger. O sea, lee a Heidegger, y después da unos pequeños cursillos a sus compañeros de internación sobre filosofía, Heidegger, etc., y empieza a escribir y empieza a juntar notas. Estamos en 1941, 1942, Francia está ocupada. En esta época, entre 1943, ¿no? Fundamentalmente, digamos, un solo año, 1943. Acá tenemos a Sartre, que tiene 38 años. En 1943, Sartre publica una de sus obras fundamentales, para mí la fundamental, que se llama El ser y la nada. En castellano son 3 tomos que tradujo en su época Miguel Ángel Virasoro. En francés tiene 780 páginas. Se llama El ser y la nada, tratado de ontología fenomenológica. Es un libro de filosofía. Es un extraordinario libro. A veces complejo y a veces no complejo. Es decir, es de una lectura que hay que... ¿Cómo es la filosofía? La filosofía no se lee rápido. Es decir, la filosofía se puede leer rápido y después hay que volver a leer. En general, la filosofía se relee. Entonces, pero el talento literario que tiene Sartre,
Los ejemplos que da no tienen nada que ver con los tratados de fenomenología y de filosofía habituales, ni siquiera nada que ver con Heidegger. O sea, Sartre no es puritano, Sartre da ejemplos donde hay una cabida para la imaginación y para la sensualidad. Sus ejemplos son famosos, el del mozo del bar y todo ese tipo de cosas. Y además toca temas muy interesantes para las relaciones interhumanas. Pero, digamos, 1943 publica eso, es decir, que lo estuvo trabajando en realidad durante la década del 30 a través de los textos que le dije de psicología fenomenológica, pero a través de sus notas, y después da esta elaboración que se llama el Sri Lanka. En 1943, además, ya empieza a publicar lo que va a ser su trilogía. A veces dice que son 4 tomos, pero el cuarto, la verdad, creo que se publicaron fragmentos nada más, de su novela Los Caminos de la Libertad. Los Caminos de la Libertad, cuyo primer tomo es La Edad de la Razón, el segundo El Aplazamiento, el tercero La Muerte en el Alma. Los Caminos de la Libertad son los responsables por los cuales yo empecé a estudiar filosofía. Su personaje principal se llama Mateo. Mateo, que representaría la figura de Sartre. Yo quería ser como Mateo, no como Sartre. Es decir, como Sartre, pero con la pinta de Mateo. Y en realidad, Mateo, hay distintos personajes en estos Caminos de la Libertad que publica en el año 43. Uno es Mateo, otro es Bruno. Bruno es del PC, es del Partido Comunista. Mateo es el intelectual ineficaz, como decían los comunistas. Es un intelectual que duda de todo, que se aburre de todo, ¿no? Que no le encuentra sentido a nada, que escribe a veces, no sabe por qué, que se acuesta con mujeres y no le importa, siempre las más lindas, pero no le importa, y que está dispuesto a cualquier cosa, finalmente, hasta a morir, a hacer un atentado o algo, porque finalmente, ¿qué más da? ¿No? Me pareció que era un personaje fascinante. Hay una mujer que es Ivich, que coquetea por ahí, que es creo que es rusa, en donde es salvaje, indómita, ¿no? No domesticable, etc. También los personajes resultan fascinantes, ¿no? En donde en esta trilogía es en el ambiente de la Guerra Civil Española en Francia, en los años 30, es más o menos ese ambiente. Así que Sartre escribe eso, ¿no? Empieza a publicar Los Caminos de la Libertad. El Sri Lanka, 1943. Una obra de teatro, su primera obra de teatro, se llama Las Moscas. Las Moscas, Les Mouches. No solamente escribe Las Moscas, sino que la pone en escena a través de un gran director de teatro que es Charles Dulin. Se pone en escena en el Teatro Sara Bernard como si dijeran el Municipal San Martín, es decir, el Teatro San Martín, es decir, una sala grande, ¿no? El Teatro Sara Bernard. Ponen en escena Las Moscas. Ahora, piensen ustedes que en el año 1943 Francia, París, está ocupada por los alemanes. Es una ciudad militarizada. Es una ciudad en la que está absolutamente tutelada y vigilada por las tropas alemanas y por la policía francesa en un régimen que se llamó colaboracionista. Es decir, la República de Vichy con el mariscal Pétain se habían acoplado al régimen nazi. Eran aliados. Aceptaron la derrota porque la merecíamos, decía Pétain. Hicimos tantos errores, cometimos tantos errores que nos hemos merecido la derrota. Ahora tenemos que aprender. ¿Y de quién tenemos que aprender? De los alemanes. Miren qué bien que les va y todo ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que la cultura estaba absolutamente censurada. Había un comité de censura. Un comité de censura que armaron los alemanes, donde figuraban también franceses para administrar qué se podía publicar y qué no se podía publicar, qué se podía poner en escena y qué no se podía poner en escena, qué películas se podía exhibir y filmar y qué otras no. Estaba la lista Otto,
La lista Otto tenía como no sé cuántos incisos por los cuales los judíos no podían circular por las calles de París si no eran determinadas horas, hacer las compras a ciertas horas, etc. Es una ciudad en la que se secuestraba gente, en donde se la llevaban y no se sabía con qué destino. Se sabía, digamos que era una república del terror, una especie terrorismo de Estado. Entonces, ¿cómo hizo Sartre? Como para poder publicar lo que publicó, estrenar lo que estrenó. Bueno, de un modo, ¿por qué no? Finalmente el Tratado de Ontología Fenomenológica no es como una filosofía de tipo heideggeriana. Sí. ¿Qué hay en el ser y la nada que ponga en peligro al Reich? En principio, nada. ¿Qué hay en los caminos de la libertad? De lo que se estaba publicando en las primeras novelas en ese momento. O sea, no había ninguna confrontación directa con el régimen imperante como para que la censura le ponga el ojo. Como la censura prohibía que se publicaran textos de comunistas, de judíos, creo que de negros también y de todo ese tipo de cosas, Sartre no era nada de eso. Entonces, podía pasar. Las moscas, en el Teatro Sala Bernard. ¿Con qué público? Con un público donde estaban militares alemanes, donde había gente de la sociedad civil. Es decir, ¿por qué no? ¿De qué tratan Las moscas? Las moscas es una tragedia griega, escrita por Sartre, donde esto pasa en la ciudad de Argos, en la antigua Grecia. ¿Quiénes son los personajes? Clitemnestra, Agamenón, Electra, Orestes, ¿cómo se llama el usurpador? Egisto, creo. Es decir, es una tragedia a la griega que escribe Sartre. ¿De qué trata? Bueno, trata de un pueblo de Argos en donde hay un rey, tirano, digamos, un rey, que Egisto creo que se llama, que mató a Agamenón y se quedó con Clitemnestra. Y mandó al hijo de Agamenón y Clitemnestra al bosque para que lo coman los lobos, o alguien lo recogió y lo llevó a Corinto. Suena esto, es como Edipo, ese tipo de cosas. Entonces, pero Orestes no murió, sino que se cría en la nobleza o príncipe de Corinto. Electra queda en Argos y es como esclavizada, tanto por su madre como por este padrastro, digamos. Y Electra queda ahí sometida. El pueblo de Argos sabe todo esto, pero se calla la boca, es decir, se la banca. Y por otro lado está Júpiter, ¿no? Y Júpiter dice, bueno, qué sé yo, las cosas son así, el destino es así, el destino lo hago yo, vamos para adelante. Entonces, en un momento dado, Orestes vuelve a Argos, pero vuelve como un turista. En un momento dado descubre quién es, que es el hijo del asesinado. Entonces dice, yo ahora tengo una misión, lo voy a matar al usurpador, lo voy a matar. Entonces ahí empieza una serie de disquisiciones por las cuales Orestes discute con Júpiter. Júpiter dice, mira, si se dio así es porque las cosas son así. Y Orestes va a decir, las cosas son así, pero pueden ser de otra manera, porque yo soy libre. Yo siento mi libertad, yo siento que puedo decidir. Vos no vas a decir nada, dice Júpiter. Yo voy a decidir, incluso voy a decidir contra vos y todo ese tipo de cosas. Electra habla con su hermano, se reconocen, se aman el uno al otro, pero Electra le dice, mira, no revolvamos el avispero, quedémonos tranquilos, las cosas se dieron así, estos tienen el poder, no hagas lío, no más sangre, basta de sangre, ya tuvimos bastante sangre en la familia. Orestes dice, no, esto yo voy a decidir mi destino, yo voy a hacer, voy a restablecer la justicia o todo lo que ustedes quieran. El asunto es que mientras Orestes se dispone, lo mata al usurpador, después hay el pueblo de Argos, que vivía tranquilo en la cotidianidad, al mismo tiempo no vivía tan tranquilo. Había un sentimiento de culpa muy subterráneo por el cual no dormían tan bien. Y cuando se daban los aniversarios del asesinato de Agamenón, algo pasaba por lo cual sentían ese malestar y ese olor a podrido. Cuando Orestes insiste en que él
va a restablecer las cosas tal como son y va a develar la verdad, aparecen las erinias, las diosas de la venganza. Y las diosas de la venganza aparecen bajo la forma de moscas también. Se pican a la gente y pican y son como jejenes con el punzón venenoso, etc. Que a Orestes no le importa porque él cumplió con su misión. Esto lo estrena ahí en el Sarah Bernhardt. Entonces, la crítica dice, pero qué obra más rara, ¿no? No tiene una crítica muy favorable, está como 3 semanas, un mes en escena. Entonces uno dice, es raro porque Argos, en realidad, Argos es París. Es decir, es una población que sabe que está viviendo sobre un crimen y se hacen los tontos. Y hacen una vida cotidiana, porque esto es muy importante cada vez que uno analiza un tema como la ocupación alemana en Francia, la importancia de la vida cotidiana. La importancia de la vida cotidiana significa que los hábitos, las costumbres y demás se mantienen en gran medida para aquellos que no están en la resistencia. Como la resistencia francesa era de una pequeña minoría, martirológica por lo general, ¿no? La enorme mayoría de los franceses o tenía simpatía por los alemanes o no tomaba en cuenta el tema, ¿no? Es decir, la vida cotidiana durante las épocas de terror es una vida que para muchos puede ser aparentemente normal. Se va al cine, hay películas, se compran libros, se sale para almorzar, se busca a los chicos, se paga la luz, ¿no? Se hacen todas las cosas que hacen todo. Se cobra el sueldo, se ve si alcanza, se pagan los impuestos, se juntan las familias, se celebra Navidad, etcétera, y la cosa va. Yo el primer artículo que escribí sobre eso fue durante el proceso militar del 1980. Escribí mi primer trabajo sobre Sartre en momentos en que lo pude publicar en una revista de psicología, esto porque veía como en 1980 muere Sartre. Entonces, cuando muere Sartre salieron los suplementos culturales de los diarios argentinos en una serie de artículos de gente que decía Sartre fue un buen escritor, un gran escritor, sacó el premio Nobel, entonces no se puede decir que no. Pero lástima que después, ¿no?, la ideología y todo ese tipo, a mí me pareció una basura todo eso. Entonces escribí mi primer trabajo, Sartre, un pensador bajo, creo que se llama. Bajo. Creo que se llamaba así. Entonces, ¿cómo se puede hacer filosofía bajo un régimen de terror? Pero ¿cómo se puede hacer tantas cosas bajo un régimen de terror? La vida cotidiana, que yo la veía también acá en Argentina, y bien que la veía. Es decir, la vida cotidiana, es decir, finalmente no está tan mal y todo ese tipo de cosas, ¿no? La adaptación. Entonces, en ese mundo, Sartre también publica, no hay una confrontación directa, pero indudablemente en Las moscas se está diciendo algo, ¿no? La gente le pican las moscas, los jejenes, ¿no? Es decir, hay algo que no deja la conciencia tranquila. Entonces, en 1943, estamos en esta época, Sartre también está publicando una serie de artículos, o sea, incansables, Ser y la nada, Las moscas, Los caminos de la libertad y los artículos de crítica literaria. Y ahí Sartre es extraordinario, el modo en que él demuele a sus colegas, ¿no?, de la literatura francesa, desde François Mauriac a qué sé yo, a Jean Anouilh o el que sea. Es un Sartre que tiene sus 37, 38 años y realmente no tiene una lapicera, tiene una navaja, ¿no? Es sumamente certero en el modo en que revuelve la llaga de alguien, encuentra las debilidades, cómo usa el sarcasmo, etc. Es un ensayista. Artículos cortitos, ¿no?, que publica en revistas del sur de Francia, que era una zona bajo tutela, pero que decían más libre. En 1943, en el mes de, no me acuerdo, no tengo anotado, pero no importa, yo no sé si no importa para qué lo anoto. Bueno, pero lo tengo por ahí. En 1943, no sé si fue abril o si fue junio, en 1943, Sartre escribe
otra de las notas de los textos sobre otras de las publicaciones que hay, ¿no? Porque él hace reseñas, digamos. Entre paréntesis, en 1943 él pone en escena Las Moscas. En 1943, prácticamente al mismo tiempo, pone en escena otro dramaturgo, Jean Anouilh, Antígona. Y la Antígona de Anouilh es sumamente interesante, porque para los que Antígona y Creonte son los dos grandes personajes, ¿no? Antígona se rebela contra el destino de sus hermanos, que no los entierra y no los sepulta. Al no sepultar a sus hermanos, que aparentemente tuvieron una actitud, uno de ellos desleal respecto de la polis, ¿no? Al no sepultarlo, su alma está en pena y no va a descansar nunca más. Y esto no está permitido por la religiosidad griega. Y Antígona dice, nosotros no podemos violar las leyes sacras por motivos políticos. Y mientras Creonte le dice, querida, un hermano se entierra, el otro no se entierra, porque no es lo mismo ser leal a la patria que ser traidor a la patria. Esto no es lo mismo, porque si no, cada uno hace lo que quiere, no hay premios ni castigos y demás. Hay una razón política que a mí, rey Creonte, en ese momento, me impone ser justo. Y ser justo es la justicia que me dicta la política, no la religión. Bueno, Antígona y Creonte, en la tragedia de Sófocles, Antígona es amurada, etc. Y esto dio origen a una serie de debates eternos, escribí también sobre eso, sobre Antígona y Creonte. ¿Razón política o razón religiosa? ¿No? Para Anouilh, Creonte tiene razón. Creonte es la razonabilidad. Creonte es la sensatez. Creonte es Petén, si uno es medio amarillo. Digo. Es decir, las cosas hay que ser realista. ¿Sí? Por más que vos digas que la religión, por más que digas que la trascendencia, por más que digas que no podemos nosotros violar leyes que están más allá de la conducta humana, pero que nos determinan como tales, nosotros acá tenemos que ser realistas y distribuir las cosas. Hay una razón de Estado. Y la razón de Estado toma en cuenta la comunidad, y como toma en cuenta la comunidad, esto es lo bueno para la comunidad. Dios después, ¿no? En 1943, Jean Anouilh, eso, ¿no? Creonte, mientras el otro, Orestes, ¿no? Ven cómo. Es muy importante esto por el tema de la censura, porque uno dice, bueno, están los colaboracionistas con el régimen, estaba lleno de colaboracionistas, escribían en los diarios, escribían libros, ponían obras de teatro, posiblemente también estuvieran en las radios, que era un medio de difusión también. Es decir, gente que apostaba y ponía todas sus energías intelectuales a favor del régimen. Había otros que no eran colaboracionistas. ¿Pero qué hacían? Tampoco estaban en la resistencia, que era militar. Hablaban de otra cosa. Hablaban de otra cosa. Entonces, bueno, escuchame una cosa. No te importa nada de nada. Escribís un tratado de ontología fenomenológica en momentos en que en la esquina de tu casa están secuestrando a un judío que lo mandan a un campo de concentración y vos seguís con el ser, con la nada, el para sí, el en sí, la mirada del otro y todos estos temas. A veces sos una indiferencia social y comunitaria y una solidaridad cero, ¿no? Y él le sigue, habla de otra cosa. Y sigue hablando de otra cosa. En 1943 hay otro que habló de otra cosa, que es Georges Bataille. Esto lo escribo, porque es muy importante. Bataille. 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 Georges Bataille. En 1943 Bataille escribe La experiencia interior. También habla de otra cosa. Es decir, es un hombre que está enfermo, que tiene tuberculosis, que ya ha tenido, es mayor que Sartre, ha tenido una actividad intelectual bastante fuerte en el Colegio de Sociología que fundó en la década del 30, estuvo cerca de los surrealistas, es un hombre que quería ser monje, monacal, entró para hacer el seminario para ser sacerdote, después tiene como una iluminación perversa por la cual deja el sacerdocio, queda impregnado de todas maneras con una fe, una tremenda fe que está mezclada con el dolor, como típico cristiano
fuertemente creyente, pero una fe con dolor que perdió a su Dios. Es un místico ateo. Entonces, este misticismo ateo, él no sabe muy bien qué hacer con eso ni cómo expresarlo. Al mismo tiempo, toda la idea de pecado, toda la idea de suciedad, toda la idea de impureza, ¿no? que son pesadillas morales, él la quiere revertir de un modo que es contracíclico. Es decir, más suciedad, más impureza, todo eso lo va a llamar transgresión. Pero más allá de eso, Bataille, que es un bibliotecario, además un hombre sumamente discreto, muy amable, tranquilo, pacífico, etc., escribe La experiencia interior. En La experiencia interior forma parte de una serie de escritos de Bataille que se llaman sumas ateológicas. Así como la de Santo Tomás es suma teológica, esta es una suma ateológica. Y él escribe lo que él dice una ateología negativa. ¿Qué hace un hombre que tiene el ardor místico, la necesidad de completud, la necesidad de creer absolutamente en algo y que no tiene referente? Es decir, que no, sin Dios. Es lo mismo que a mí se me ocurrió en mi último libro escribir sobre la revolución. ¿Qué pasa con el tipo que quiere transformar la sociedad con todo el espíritu revolucionario y se quedó sin referente? Se quedó sin los referentes históricos, filosóficos. Es decir, ¿qué hace con su deseo? Porque el deseo persiste, insiste y demás, aún sin objeto. Entonces, Bataille escribe su experiencia interior, habla de su dolor, habla de su suplicio, habla de su ignorancia. Él quiere transmitir algo que no sabe. No algo que sabe, es algo que no sabe y lo quiere transmitir. Habla de su experiencia interior. No voy a entrar en los detalles de su experiencia interior, que es un libro gordo, un libro de un fuerte contenido temático de tipo espiritual. Es una obra filosófica, pero sin los tecnicismos de la filosofía. Bataille también ronda la cornisa de literatura, poesía, filosofía, etc. Es un heredero díscolo de lo que se puede llamar el surrealismo teórico. Hubo un surrealismo, el surrealismo típico, desde Salvador Dalí hasta André Breton y todo lo que quiera, pero digamos que es un modo de pensar. Y Bataille es parte de eso, del surrealismo teórico. Entonces, Sartre lee La experiencia interior y hace su reseña, ¿no? Que se llama Un nuevo místico. Bueno, dice que Bataille es un farsante, que su dolor es un dolor literario, que lo único que le interesa es exhibir sus llagas como efectos estéticos para cautivar a la gente. Es un exhibicionista. Los conocemos bien a estos, dice. Hubo muchos mejores que él, Pascal, por ejemplo. Hay muchos mejores que él en otros lares, Nietzsche. No necesitamos a Bataille para que un hombre nos diga que está desesperado. Y, en realidad es un género literario el de Bataille, que es el de los moralistas franceses. ¿Sí? Todo el tiempo dicen, miren cómo duele, lo desesperado que estoy, miren cómo sangro, etc. Y lo que hacen, además le dicen, a pesar de que sangro, de que me duele, de los suplicios que tengo, y todo eso, siempre termino con una carcajada. Es una carcajada que supera todo mi dolor. Esta carcajada, dice Sartre, la verdad no se ríe nadie, ¿eh? La verdad es monótona, es poco hilarante, no es más que un pasquín de tipo surrealista. El surrealismo para Sartre es la decadencia total de la cultura francesa que todavía tiene alguna supervivencia. Sartre concibe a la literatura y al pensamiento contra el surrealismo. Basta de sueños, basta de automatismos, basta de escándalo de entrecasa, basta de hacerse los payasos,
Basta de decir que el mundo es una alucinación, el mundo es bien real, el mundo es bien concreto, el mundo se pisa, el mundo se camina, en el mundo no se vuela y se alucina y se sueña antes que nada. Ustedes son realmente gente desocupada, cesante y que no sirve para nada. Entonces, Bataille para él es un ejemplo para que usar este estilete realista, concreto y sarcástico contra uno de los herederos tardíos del surrealismo. ¿Cómo andamos? Bien. Al galope, ¿eh? Bataille contesta, pero el pobre Bataille no es un polemista. Sartre es típicamente polemista. Sartre, Bataille no, dice que bueno, que él hace lo que puede, que las cosas le salen así, que a veces no se lo entiende bien, que él no trata de, ¿cómo se dice?, de abrumar a nadie con ningún tipo de disquisición densa ni amarga, que la carcajada de la que él habla sí, la tiene, es una risa que para él, que él no, y que quizás Sartre no pueda entender porque dice que Sartre es muy racionalista, muy cerebral, muy mental, muy intelectual. Y él no piensa únicamente con la cabeza. No sabe muy bien con qué, si con el corazón o con la víscera o con lo que fuere, pero este hombre hace de la vida un silogismo, ¿no? Y la vida no es un silogismo. Entonces él trata de expresar cosas muy difíciles de expresar, que entiende que a veces dé lugar para ambigüedades, para confusiones, para lo que fuere, pero bueno, ¿por qué hay que ser tan claro? ¿Por qué hay que ser tan riguroso, tan conceptual, tan nítido? Con las aristas bien limadas, todo tiene que tener una coherencia, y de repente si no la tiene, y de repente si hay un desvarío, y si de repente uno se confunde, y si de repente se contradice, y si de repente las cosas no aparecen en su nitidez, ¿quién es el fiscal del rigor acá, señor Sartre? Bueno, Sartre no le contestó más, pero Bataille siguió contestándolo a Sartre muchísimas veces en muchísimas obras. Sartre escribe un libro sobre Baudelaire, Bataille escribe sobre Baudelaire contestándole a Sartre. No solamente contestándole a Sartre, pero le contesta también a Sartre. Sartre escribe un bodoque inmenso que se llama Jean Genet, comediante y mártir, sobre el escritor ladrón Jean Genet. Bataille escribe sobre el Jean Genet de Sartre. O sea, a Bataille le quedó la cosa, ¿no? Es decir, pero además, ¿cómo no va a escribir sobre Sartre si Sartre es la estrella de la posguerra francesa? Es decir, cuando Sartre escribe todo esto que les dije en 1943, ¿no? En ese momento ya hay atisbos, recién en ese momento, en el 43, de que quizás Alemania no gane la guerra. Recién. 1942 ganaba. 1943 ya está flaqueando. Ya el norte de África, ya esto, ya lo otro, etc. Entonces, ya no hay un triunfador casi letal y seguro, ¿no? En 1943 ya eso afloja, ¿no? En 44-45, Normandía, la invasión de parte de las tropas aliadas comandadas por Eisenhower, Montgomery va por el África, las tropas inglesas, Stalingrado, la derrota de las tropas nazis importantísima por el ejército soviético, desbande de las tropas nazis, y la colaboracionista Francia encuentra un modo de zafar de su complicidad con el régimen derrotado a través de un general que está en Inglaterra al mando de pequeños grupos que no aceptaron la República de Vichy, pero que tampoco intervinieron en la guerra de un modo muy lejos de ser decisivo, que es el general de Gaulle, que siempre tuvo el ingenio, la inteligencia,
muchos dicen la grandeza, de transformar una derrota en victoria. Es decir, finalmente él entra con las tropas aliadas a la liberación, la gran palabra después de colaboración, liberación, la liberación francesa, que tiene unos héroes, que son los de la resistencia. La resistencia que fundamentalmente está compuesta por comunistas. Pero además tiene otro héroe, que es De Gaulle, el liberador de Francia. La Francia de la posguerra, ya años 45, es una Francia que, como en Argos, la obra de Sartre, las moscas lava, ¿no? Y es la Francia liberada gracias a los aliados, pero gracias a los franceses. Entonces ahí surgen que los franceses siempre estuvieron en contra de los nazis, siempre estuvieron en contra del fascismo, siempre estuvieron en contra de esto, etc. Y los que no estuvieron en contra los fusilamos. Entonces fusilaron un montón de gente, fusilaron a escritores, fusilaron a demás, unos cabezas de turcos para limpiar, y la sociedad francesa se va reacomodando a una historia y a una memoria que, como toda memoria es política, se va adaptando a sus conveniencias. Es decir, surgen de todas maneras liberacionistas por todas partes, etc. Y Sartre, que siempre estuvo en el momento indicado, en el mejor lugar, escribe en 1945 un libro, porque aparte de estar en el mejor lugar, hay que tener talento, ¿no? Reflexiones sobre la cuestión judía. Un ensayo, quizás el primer ensayo que hay en ese mundo sobre lo que es un antisemita. El retrato de un antisemita, 1945. En 1945 crea con un comité de redacción de amigos y, por supuesto, la que no mencioné, fundamental, importantísima, Simone de Beauvoir, ¿no? La gran compañera, la grandísima compañera. Gracias a Simone de Beauvoir, nosotros los jóvenes de hace un milenio entramos en el mundo de Sartre, porque mientras Sartre escribía Los Caminos de la Libertad y cuyos personajes pertenecían al mundo cultural de la Rive Gauche o del barrio latino, Simone de Beauvoir nos contaba a través de su memoria la vida real de Sartre y toda esta gente con nombre y apellido. Es decir, teníamos una doble entrada, por la ficción y por la crónica de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nos hablaba de Sartre, hablaba de los amantes, de los amigos, fundamentalmente de los traidores. Simone de Beauvoir era una muy buchona, ¿no? Todo el tiempo ahí, este que el otro. Cada vez que alguien criticaba a Sartre, escribía un libro sobre el que lo criticó, diciendo que era un desgraciado, un desdichado, un estafador y todo ese tipo de cosas. Bueno, Simone de Beauvoir va a formar parte, por supuesto, una mujer que para Sartre era su lectora, su correctora, su otra mente, ¿no? Y yo tuve la dicha de conocerlos, tuve la suerte de verlos. Para mí conocer es ver, no más. Cuando yo fui allá a estudiar, fui ahí a un mitin, como dicen ellos, mitin, de un guerrillero peruano, a cargo que iban a hablar Sartre y Simone de Beauvoir. No, Sartre. Y Simone de Beauvoir estaba al lado, como siempre. Y lo escuché a Sartre, orador de voz cascada, fumador, de pipa, cigarrillo, todo lo que quieran, entonces voz cascada, gruesa, con el labio caído. Él mismo decía que Dios nunca creó algo tan feo como él lo decía. Pero con una autoridad, ¿no? Con el chiquitito, con los anteojos y demás, y Simone de Beauvoir al lado con esta pinta que tenía de mujer con el rodete bien ceñido, con las manos así puestas al lado de él, rígida, como una especie de aire monacal, muy severa, etc., ¿no? Entonces, con Simone de Beauvoir, Sartre en 1945 crea la revista Le Temps Moderne, Los Tiempos Modernos, una revista que acaba de cerrar, el número 700, acaba de cerrar ahora. En 1945, eclosión, Le Temps Moderne. Entonces, Sartre es el filósofo más popular de la historia de la filosofía. Y esto aparece en la posguerra. Porque sus libros El ser y la nada, que pasaron prácticamente desapercibidos en la época de su publicación, empiezan a
el tema de la libertad, ¿no? El ser y la nada tiene que ver con la conciencia intencional de Husserl, la conciencia intencional de la fenomenología, la conciencia en el mundo, la conciencia que hace que nosotros seamos libres aunque no queramos. Estamos condenados a la libertad, como decía Sartre. Por la conciencia que se vacía todo el tiempo. No existe el ser, no hay ser en sí. No solamente no hay cosa en sí para el conocimiento como en Kant, sino que no hay ser en sí, el ser está fisurado porque existe algo que se llama conciencia. Nosotros no podemos dejar de decidir, incluso si estamos en un calabozo. No podemos dejar de decidir. Siempre tenemos una posibilidad de hacer otra cosa que la que hacemos. Incluso matarnos, que es un tema del existencialismo. Sartre es el filósofo más popular porque en la posguerra empieza a poner en escena sus obras de teatro. Sus novelas empiezan a circular. Su popularidad se debe a que es literato. En un mundo en que las salas de teatro se llenan, en un mundo en el que los medios de difusión, para ver imagen, para ver cuerpo, no existe la televisión, está el cine, que es una pantalla, pero si uno quiere ver un cuerpo, va al teatro. Un cuerpo que habla, va al teatro. Es el media fundamental. Salas llenas, y como Sartre toca los temas que el público quiere que toque, muertos sin sepultura, casos de tortura, a puertas cerradas, que es la mirada del otro que te congela, la puta respetuosa, que no me acuerdo del tema, pero me imagino, todas obras de teatro, ¿no? Más las novelas, ¿no? Y aparte de todo eso, empieza Sartre a tener como posiciones ideológicas y políticas, poco a poco, porque es muy ignorante, es un disconforme apolítico. El que es político de la revista es Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty tiene mucho más claro, Sartre lo va a decir, él me enseñó política. Después se peleó, por supuesto, con Merleau-Ponty, se peleó con Albert Camus. Albert Camus es más joven. Albert Camus es el joven argelino que llega a Francia en 1939-40, muy joven, de Argel, es un hombre de clase baja, de madre analfabeta, en donde él hace sus propios estudios por motu propio, elige a sus maestros, se cultiva a sí mismo, es un autodidacta, escribe un pequeño texto que se llama El extranjero, eso llama la atención, un texto extraordinario, inmortal, inolvidable. Escribe Calígula, una obra de teatro. Esto apenas llega a Francia y hay un círculo que lo rodea y que lo mima, el círculo de Sartre, ¿no? Pero además, Albert Camus, después escribe el mito de Sísifo, también a principios de la década del 40, pero mientras todos estrenan sus obras de teatro y están integrados a la cultura bajo la égida alemana, Camus va a dirigir el diario de la resistencia en la clandestinidad, que se llama Combate. El director es Albert Camus. El tema es que Albert Camus nunca hizo laureles de nada. Dijo, hice lo que tenía que hacer. Eso es todo. Hice lo que tenía. Como René Char, el poeta que fue un jefe guerrillero de la resistencia, cuando se acercaba a decir, nada, hice lo que tenía que hacer. No hay, porque pienso que el mundo, que los nazis, que el fascismo, la opresión de la humanidad. No, hice lo que tenía que hacer. Cumplí con lo que me parecía que era mi deber. Esto era también Albert Camus. Albert Camus no ingresa al mundo de Temps Moderne, sigue siendo amigo de esta cofradía intelectual hasta el momento en que va a escribir El hombre rebelde y después lo expulsan y lo aíslan. Pobre Albert Camus se quedó sin amigos, tuvo que buscar otros con mucha dificultad, no le fue fácil. Pero Sartre poco a poco se pone de moda algo que se llamó el existencialismo. Y esto es muy importante porque cuando hablábamos de Nietzsche, hay una cosa que tiene que ver con la filosofía. La filosofía, cuando nace en Grecia, no es lectura de textos. En la época de Platón, digamos, en la época de los estoicos, de los cínicos, de los epicúreos, etc. Tanto en la antigua Grecia, como después también en Roma, en la República y también en el primer imperio, en el Alto Imperio. La filosofía usa los textos para que
aquellos que se acercan a ella vivan de otra manera. Es una vida filosófica. La filosofía es para una vida filosófica. No es para leer y para saber y para conocer. Es para la metanoia, una conversión de tu vida en una vida filosófica. Es como en la religión sería una vida de santidad. Bueno, es una vida filosófica. Ahora, para los epicúreos tiene que tener tal condimento, para los estoicos tal otro condimento, para los cínicos tal otro condimento. Pero en general, una vida filosófica no es una vida muy complicada, es una vida imposible, diría. Pero digamos, no es tan complicada. Es una vida en la que se tiene que cumplir el ideal del mundo antiguo, que es la autonomía. Y la autonomía tiene que ver con la imperturbabilidad. Pero no es una indiferencia que nada me importa, es con todo lo que a vos te importa, ¿qué haces? Es decir, como la vida es, como decían los romanos, fortuna o azar, ¿no? Como hay un destino, como decían los antiguos, pero al mismo tiempo hay una fortuna y un azar y lo imprevisible te puede agarrar en cualquier momento, una enfermedad, la pobreza, el abandono, el hastío total, la falta de motivación, el temor, el miedo, la duda, andás a ver qué, que te mueve el piso, vos en ese momento tenés que mostrar tu patente. ¿Quién sos? Si no perdés tu eje, ¿no? Y te das cuenta que todo eso es azaroso y que forma parte del orden universal del que vos formás parte y que no tiene ningún sentido en quejarte, lamentarte, ir en contra, etc. Lo que tenés que mantener es tu eje, tu independencia respecto de otro, de otras cosas y demás. Si vos lográs todo eso, entonces te convertís en un sabio. No hubo uno, por supuesto. Es decir, Séneca dice que él no lo puede ser. Séneca, Epicteto, ¿no? Marco Aurelio, que son los que heredaron del mundo griego. Pero la idea es la vida filosófica. ¿Sí? Tener una vida filosófica. Esto después se pierde con la escolástica, se pierde con Descartes y demás. La filosofía se transforma en lectura, escritura. Siempre fue escritura, pero la escritura era para tener una vida distinta. No, ya es el conocimiento el tema. Ya es el conocimiento, que es saber, no ya cuando la física galileana entra en la filosofía, ya con el horizonte de la filosofía natural, etc., siempre va a ser conocimiento. Ya no va a haber los filósofos que proponen vidas. Pero de repente aparecen algunos como islotes. Uno va a ser Nietzsche. Uno va a ser Nietzsche. Y esto no lo hablamos la vez pasada porque hay tantas cosas que no vamos a hablar, pero digo, uno va a ser Nietzsche. Uno dice, bueno, ¿qué quiere Nietzsche? Finalmente uno cuando lee a Nietzsche se da cuenta que no le está transmitiendo un saber. Está haciendo otra cosa, está poniendo el cuerpo en su escritura, es un hombre que te habla, no te escribe, sentís su voz, escuchás su ritmo y demás, su búsqueda insaciable, no te transmite una verdad, te transmite un error. Entonces, algo está pasando, entonces aparece el superhombre, aparece todas estas cosas tan extrañas. Finalmente, ¿de qué habla Nietzsche? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ser? Es muy difícil porque si no fuera difícil no sería interesante, pero es el hacedor. Es decir, la figura del arte metafísica que apareció en ese Nietzsche joven del que habíamos hablado, discípulo de Schopenhauer, que el arte significa hacer. Estamos en el mundo para hacer. No para hacer, sino para hacer. Entonces esto Heidegger lo interpretará como el mundo de la técnica, es decir, hacer como Fausto, ¿no? El saber para hacer, producir, fecundar, hacer, en un camino irreversible, ¿no? El hacedor, ¿no? El hombre que no quiere la felicidad, no es eso, quiere crear. Eso es lo que quiere, crear, ¿no? No la felicidad, crear. Y se crea en el goce, es decir, hay un poco de dolor, un poco de esto, un poco del otro. Uno se arriesga, va, viene, etc. Otro va a ser Kierkegaard, que ya hablamos. Alguien también muy, muy raro, el camino de la fe. El camino de la fe implica una forma de vida. No es la fe que uno reza, va a la iglesia. Al contrario, está en contra de eso. Kierkegaard es un absoluto. La fe es un absoluto. El romanticismo filosófico, como el literario también, va también a proponer formas de vida. Bueno, con Sartre aparece otra vez, a pesar de racionalista,
algunos dicen cartesiano, silogístico, etc. Hay en Sartre toda una cosa que tiene que ver con la crítica de un cierto tipo de vida, fundamentalmente con la condena de un cierto tipo de vida, y también con un rol de tipo superyoico, ¿no? Hay que buscar otra forma de vida, en la que vos asumís tu libertad, asumís tu responsabilidad, asumís tu poder de decisión, asumís tu angustia, asumís tu falta de Dios, asumís tu falta de garantía y tu falta de verdad, tu falta de certeza, asumís que estás flotando tomando una decisión de la que ni la mirada del otro, a pesar de que te aterroriza, ni nadie, ni la opinión pública, etc., no te vas a poder apoyar en eso, salvo en un concepto que va a usar Sartre, el de la mala fe, es decir, me resguardo en lo otro para poder tener una justificación. No hay ninguna justificación de tu vida. Tu vida no tiene justificación. Más todavía, no busques el sentido. No busques el sentido que él llama necesidad. Es decir, cada vez que pienso en mi vida y pienso y la recorro y la recorro y la recorro, ¿por qué la recorro tantas veces? ¿Por qué busco una narrativa de mi vida todo el tiempo y vuelvo otra vez y vuelvo a transitar los mismos caminos y aparecen nuevos personajes, encuentro un nuevo sentido, después se me pierde? No busques el sentido porque no lo tiene. El famoso absurdo del que habla Camus también, ¿no? Es decir, no, tenés que vivir con eso. Y tenés que decidir tus actos en base a una moral que vas a construir vos. No podés cobijarte en que la heredaste. No podés cobijarte en que te educaron así. No podés cobijarte en ninguna universalidad. Tenés que bancarte la orfandad. Entonces todo esto es como una formita de vida. Y esto va a dar lugar al existencialismo. La gente que se viste de negro, que tiene el cuello volcado, que fuma cigarrillo negro, que va a Villa Gesell, que tiene cara de suicidio, que se siente culpable de no se sabe qué, que se quiere rebelar pero no tiene causa. Juliette Greco, las CAP, el existencialismo, se puso de moda. La moda, ¿no? Y como todas las modas, de repente arrasa. Arrasó no solamente en París, en Saint-Germain, arrasó en Buenos Aires, adaptándolo un poquito a las características locales, se difundió en el mundo, ¿no? Y duró lo que tuvo que durar. De repente, aparentemente no dura tanto tiempo si uno lo toma en épocas de largo plazo, pero 10 años es un montón. ¿Cuánto duró la minifalda? Menos. Es decir, las modas empiezan y arrasan y terminan de un día para el otro. Así también pasó con Sartre. Sartre, que fue la figura de la década del 50, que impuso una moda, un modo de pensar, un modo de leer, que fue un jefe ideológico. Después Sartre se metió en la Guerra Fría y tomó partido por la Unión Soviética y dale que dale, y en eso no paró y desde mi punto de vista cada vez empobreció más su pensamiento porque lo querían concertar en un marxismo que no sabía muy bien qué hacer con él. Sartre, de un día para el otro, las nuevas generaciones y las nuevas camadas decidieron que este Sartre, que era filósofo de la liberación, en realidad era un déspota. Todo el tiempo fiscalizando. Vos estás comprometido, vos sos un parásito. Vos sos un adulto responsable, vos sos un niño juguetón que nunca va a aprender y siempre quiere ser un hijito de papá, como Bataille, como lo fue Baudelaire, como son todos los que quieren hacer esta especie de literatura gratuita. No, es decir, no tiene el coraje, ni los ovarios, ni los huevos para comprometerse. Y todo. Los jóvenes dijeron, ¿sabes qué? Este carcamán de la conciencia, de la superconciencia, ¿no? de que todo es trágico, como Nietzsche con Wagner, se cansó de Wagner, se cansaron de Sartre. Y Sartre, de un día para el otro, en la década del 60, empieza a desaparecer de la escena cultural, no él que saca el premio Nobel, no él que escribe las palabras, no él que
publica La crítica de la razón dialéctica, Baudot, que es más grande que El ser y la nada, donde quiere componer marxismo con psicoanálisis, mientras revienta sus neuronas con benzedrina y anfetaminas hasta casi el síncope. Aparecen otra gente, aparece en la literatura, aparece en el cine, la Nouvelle Vague, el Nouveau Roman, aparecen los jóvenes, aparece Foucault, Derrida, Deleuze, ya los seminarios de Lacan son importantes, etc. Aparece toda una cosa que lo ignoran totalmente y cuando lo mencionan es para decir que realmente toda esta filosofía, la fenomenología y el marxismo hecho a la manera fenomenológica recibe críticas por todas partes. De Althusser, desde un nuevo marxismo, de Lacan, desde un psicoanálisis que no habla del sujeto de la conciencia, sino del inconsciente como lenguaje del sujeto escindido, por todas partes, de Foucault, que todas las críticas al humanismo sartriano, etc., es un parricidio feroz de Claude Lévi-Strauss, que en el pensamiento salvaje y demás habla de este mitómano, que es Sartre, etc. Sartre desaparece, salvo para mí, que yo en ese momento entro al mundo sartreano, ignorando que había sido sepultado, que me voy a París a estudiar a Sartre, que llego a París y que me dicen, ¿a quién buscas? A Sartre, ¿quién es? Y me di cuenta que nosotros en la Argentina, en esa época que no había WhatsApp y que no había web, las cosas llegaban, yo hice un cálculo una vez con 7 años de atraso. Es decir, yo esperaba los libros que se tradujeran y demoraban como 7 años. Entonces, yo andaba con 7 años de atraso. Cuando llegué allá me dijeron, no, yo te voy a presentar a un filósofo, Althusser, etcétera, Sartre, no va más. Entonces, esto se abandonó. Empezó el estructuralismo, empezaron un montón de Sartre se olvidó. Sartre siguió ahí con su temps moderne, escribiendo, haciendo sus cosas, ya totalmente. Quiso combatir contra las nuevas modas filosóficas y no pudo, se repetía. La vida es muy cruel. Lo apartaron, se apartó. La gente olvida y se terminó. Y como Sartre era ideológico, combativo, y la Unión Soviética, y además se equivocó tantas veces y tomó posiciones, etc., yo me olvidé de Sartre. Y ahora, para terminar, les voy a contar cómo me lo reencontré. Hace un par de años, yo sabía todo este tema, pero no muy bien, y no sabía muchas cosas. En el año 1972, cuando Sartre está olvidado, ¿no?, que está escribiendo el 3er tomo del Flaubert, pues no puede parar, Sartre, que tenía problemas de salud, pero que no podía parar de escribir y de tomar su whisky y de las pastillas, de anfetaminas para poder escribir todo el día, y todo ese tipo de cosas, estaba bastante averiado. Tuvo un derrame óptico, por lo tanto quedó ciego. Un escritor de 24 horas al día durante toda su vida, lector, por supuesto, porque era inevitable, aunque ya ni tenía tiempo para leer, por todo lo que escribía queda ciego. Por tanto, queda a oscuras y aislado. Entonces, la gente que lo rodea, la más cercana, los amigos de temps moderne, Simone de Beauvoir, adoptó una hija Sartre, Arlette. ¿La mucama? No sabía. Viste que uno no sabe todo. Argelina. Le dicen, bueno, vos tenés, Gallimard es tu editor, hay alguien que te paga la factura de la luz, que te va a pagar el impuesto, que te va a cobrar los derechos de autor, que va al banco, eso lo tenés. Lo que no tenés es alguien con el que puedas compartir lo que pensás. Porque vos seguís pensando, no ves, pero pensás. Entonces le presentan, ya pasó el Mayo francés hace 4 años, y en el Mayo francés uno de los grupos más radicales, el grupo más radical, la izquierda proletaria, un grupo pro-chino, maoísta, que hacía actos de sabotaje y todo ese tipo de cosas, no era de la corriente más alegre, digamos, sino que la que, de acuerdo a la Revolución Cultural China, querían arrasar con todo en Francia.
Mientras Francia se preparaba para el neoliberalismo con Giscard d'Estaing, estos querían arrasar con todo, bueno, pero en realidad los conocí bastante, eran bastante fanáticos, ¿no? El capo de ellos tenía un seudónimo, Pierre Victor, que era un joven nacido en Egipto de familia francesa y que volvió a Francia. Tenía una mujer y un hijito muy chiquitito. Después de las Olimpiadas de Múnich, en donde asesinan a atletas israelíes, Pierre Victor decide no seguir con su estrategia de terrorismo, no seguir con la izquierda proletaria, disuelve el grupo, queda en banda, queda solo, y como Sartre había, viejo y todo, y malherido y demás, participado con los grupos pro-chinos, repartiendo panfletos, repartiendo el diario La Cause du Peuple, repartiendo esto y lo otro, se habían cruzado. Entonces a Simone de Beauvoir a alguien se le ocurrió, mira, Pierre Victor, cuyo nombre verdadero es Benny Lévy. ¿Cómo? Benny Lévy, Benny de Benito, Benny Lévy, necesita trabajo, con un sueldo, además puede ser el secretario, es muy inteligente, École Normale Supérieure. Benny Lévy es un tipo que había leído todo y había entendido bastante de todo. Todo Lacan, todo Foucault, todo Sartre, o sea, tenía toda la cultura, no había elegido entre Sartre y demás, tenía toda esa cultura, además sabía mucho griego, se había leído todos los clásicos griegos, etc. Entonces desde 1972 se convierte el secretario que va todos los días a la casa de Sartre, durante la mañana, leen juntos, hablan juntos y discuten juntos. Y entonces ahí se inicia una relación que duró hasta la muerte de Sartre, en 1980, o sea, unos 7 años aproximadamente. Esta historia es la historia de un ex revolucionario, como Benny Lévy, en crisis, con un hombre como Sartre, que también está en crisis. Pero no en crisis solamente por su ceguera o por su nueva vida, sino también en crisis filosófica. Sartre no está conforme con lo que hizo en su vida, más todavía, no le gusta lo que hizo en su vida. Y además su ideal marxista y existencialista dice que hay algo que no funciona. Y esto en términos muy concretos quiere decir esto, Sartre, ¿no? Yo siempre me adherí al marxismo porque yo creo en la fraternidad universal, en la hermandad de la humanidad. Justicia es hermandad, fraternité, liberté, égalité, ¿no? Justicia es hermandad. Y no me puedo explicar, y tengo que explicarme, y tenemos que pensar por qué el ideal de fraternidad termina en el terror. Ya sea terror de Estado u otro tipo de terror. La dupla fraternidad-terror es lo que tenemos que pensar, le dice a Benny Lévy. Y se la pasan pensando en eso bastante tiempo. Escriben, no juntos porque Sartre no puede escribir, pero Benny Lévy sí toma nota de lo que dice Sartre y de sus conversaciones. Y estas conversaciones se fueron publicando de a poquito, ¿no? El tema es que Benny Lévy, joven, tiene una necesidad muy grande de encontrar un sentido y poco a poco lo va a ir encontrando Benny Lévy. Empieza a estudiar literatura judía, la Biblia, entra a un seminario para ser rabino, se convierte en rabino ortodoxo. Todo mientras está con Sartre. Le habla a Sartre de la Torá, hablan de Mao, de la Torá, hablan de la revolución, hablan de Dios, etc. Sartre es ateo. No puede dejar de ser ateo. Dice, otra vez vino Lévy con el asunto de la Torá. No sé qué le pasa a este muchacho. Bueno, pero, y dale que dale que dale. Pero lo que pasa es que este es muy fuerte, es muy consistente, tiene libros muy buenos, porque desde la literatura o desde la posición del judaísmo, él vuelve a analizar a Platón, vuelve a analizar a Alcíbiades, son libros muy buenos. Uno se llama La muerte del pastor, ¿no? Es un libro en el que dice, la política no sirve para solucionar los problemas humanos. No sirve. Se pensó que servía desde la República de Platón. Y permanentemente estamos buscando cómo llenar ese vacío por el cual los hombres se pueden reunir en comunidad sobre la base de una jerarquía política. Y siempre falta
el casillero que va a seguir estando vacío siempre. Y cada vez que ese casillero está vacío, porque creemos en la política, siempre lo va a llenar un déspota, porque es el único que lo puede llenar. Tenemos que buscar un modo de pensar y de concebir la comunidad humana que no sea política, y es la religiosa. Y en el judaísmo encontramos y Moisés y esto, que lo otro, que bajó, que no es un déspota, que esto, que lo otro, y Sartre, pero al mismo tiempo recorren todo el ser y la nada, la crítica de la razón dialéctica, discuten sobre fraternidad y terror, etc. Mientras pasa todo eso entre ellos y van escribiendo cosas, y Sartre dice toda esta temática de la angustia, de la existencia, de la libertad, del ser para sí, tantas pavadas escribí, dice. Pero ¿por qué escribiste tanto sobre la angustia? Porque estaba de moda, dice, escribió Kierkegaard, escribió esto y lo otro, yo también escribí. Cuando esto llega a oídos de Simone de Beauvoir y del grupo, dicen, tenemos que cortar esta relación enferma en la que este desgraciado de Denis Lévy se aprovecha de la debilidad de Sartre y le lava el cerebro. Y entonces hay una guerra entre Denis Lévy y todo el grupo. Pero Sartre se queda con Denis Lévy. Es decir, no rechaza al grupo, pero se queda con Denis Lévy. Y escriben L'Espoir maintenant, que es la esperanza ahora, y todo el grupo dice, puso la palabra esperanza. El viejo está loco. En su vida puso una palabra de este débil, frágil, pasiva, una pasión triste, como decía Spinoza. Nunca. Hay que cortar con todo eso. Bueno, el asunto es que cuando yo empiezo a leer todo esto, digo, esta es una historia extraordinaria. Bueno, escribí un libro sobre eso, pero es una historia extraordinaria. ¿Por qué? Porque si la filosofía nace con el Fedón, en donde Sócrates va a tomar la cicuta y está rodeado de sus discípulos, entre ellos Platón, y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué están llorando los discípulos? Lamentan porque está en la celda, Sócrates condenado por el jurado de Atenas, por la asamblea de Atenas, tiene posibilidad de fuga, se puede ir y Sócrates se niega. No, yo soy ateniense, mi identidad es la polis, es la tierra, no me voy a ningún lado. Yo voy a cumplir con mi destino. Y ustedes dejen de llorar, porque no entendieron nada de lo que les enseñé toda la vida, que ahora voy a ser libre. Mi alma va a ser libre. Se terminó la prisión corporal. Y ustedes lloran. Entiendan la doctrina de la inmortalidad del alma. O sea que Sócrates les transmite como último discurso su verdad. Acá tenemos el antifedón. El discípulo encontró la verdad. La encontró en una liturgia. La encontró en una religión. Y el maestro no la tiene. Porque Sartre está absolutamente desorientado. Está en la búsqueda total. El discípulo tiene una verdad. El maestro no la tiene. Y los últimos renglones que publicó a duras penas Sartre, porque no se lo querían publicar, porque Simone de Beauvoir le decía al editor, no le podés publicar esto a Sartre porque no es lo que él piensa. Y Sartre llamó al Nouvel Observatoire y habló con Jean Daniel y le dijo, no te atrevas a censurarme, porque esto es lo que pienso yo con Denis Lévy. Sus últimas frases siguen diciendo, el mundo no me gusta, el mundo me pone triste, yo no quiero ser un amargado, yo quiero seguir peleando, yo quiero seguir luchando, pero para eso tengo que pensar y escribir mucho más. Y se muere, en 1980, creo que en el mes de abril. Esto me pareció algo ejemplar, la relación de un filósofo que solo sabe que no sabe, y un discípulo que sabe, ¿no? Es el antifedón. Entonces, en ese momento decidí volver a Sartre. Finito. Preguntas, observaciones, críticas, buena onda.